Bueno, muy buenos días. Comenzamos con la clase número 3 de todo este contenido que estamos creando de captación. Hoy vamos a hablar de domina la zona, domina tu zona. Cómo resaltar en una zona competitiva y hacer que los propietarios te perciban como un especialista. Casualmente en una conversación anterior hablábamos con Esteban que comentaba de la importancia de que el cliente te vea como un especialista. Entonces, cuando nosotros vemos, ejemplo, el gremio médico, en el gremio médico encontramos más o menos como 55 especializaciones y como 7 subespecializaciones, si no me equivoco. O sea, un médico puede tener 62 áreas en las que se puede especializar, pero ¿en qué o cuál es el médico que más dinero gana? El médico que se especializa en el corazón, en el páncreas, en el cerebro, bueno, en fin. Entonces, cuando nosotros nos especializamos, vamos primero a dominar más un mercado, y cuando nosotros aprendemos a dominar un mercado y a comunicarnos especialmente a un mercado, pues vamos a tener más resultados. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la importancia de que en un mercado, valga la redundancia, un mercado tan competitivo, la especialización, enfocarnos, el enfoque, dominar una zona en especial va a contribuir, va a ayudarnos a que tengamos mayores resultados. Y muchos compañeros de parte del equipo, pues son muestra, son prueba de que lo que estamos hablando es real. Entonces, una zona específica te vuelve recordable. Estamos en zonas muy amplias, muy grandes, pero si nos enfocamos, si nos anichamos, nuestro mensaje va a ser mucho más fuerte. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a aprender a identificar una zona, qué tipo de inmueble, una matriz de zona, un mensaje de posicionamiento, un contenido para volvernos una autoridad local. Vamos a aprender de fuentes locales activadas y vamos a tener un plan de acción para 7 días. No es una clase teórica, es un entrenamiento básicamente práctico. Entonces, muy bien. ¿Cuál es uno de los errores más grandes que yo veo? Y fíjense que esta semana, y bueno, y la semana pasada he tenido la oportunidad de hablar con agentes inmobiliarios de Cali, que conozco hace mucho tiempo, personas que llevan muchos años moviéndose en este negocio. Y lo que más veo en estos agentes y lo que más escucho de estos agentes es el deseo de desertar, el deseo de salirse de este negocio, el deseo de no continuar, el deseo de ya, como dice el dicho, tirar la toalla. Cuando vemos acá en el otro lado personas que están comenzando literal comiéndose el mundo. ¿Y cuál es la diferencia de estas dos cosas? La diferencia es que son personas que empezaron de una manera empírica, han trabajado a todo lo que les llegue, a todo lo que les entreguen, a todo lo que les digan, se enfocan en trabajar con compradores, en pasear con compradores para arriba y para abajo, no tienen una metodología clara, no tienen un plan claro, no tienen una zona clara, no tienen una estructura clara. Y así como estas personas con las que he hablado, hay montones de personas que se han salido, que están cansadas, que se han reventado o que quieren salirse. Y es porque no tienen claro ni definido cuál es su negocio, cómo funciona el negocio. Entonces, parte de mi negocio, que es lo que hemos venido hablando, es si yo quiero vender, si yo quiero, ¿por qué estoy en este negocio? Porque quiero generar dinero, quiero dinero, quiero plata, ¿cierto? Si estoy en este negocio es porque quiero generar dinero. Ahora, ¿qué necesito para generar dinero? Vender. ¿Qué necesito para vender? Tener que vender. Eso es básicamente toda la estructura de lo que es este negocio. Ahora, ¿cuál es la clave? Saber, tener que vender, saber en qué me voy a enfocar, saber cómo lo voy a vender. Eso es lo más importante para que los resultados se den, para que a través del tiempo realmente crezca en un negocio competitivo y no quiera, como muchas de estas personas, salirme. Entonces, ¿qué pasa normalmente con los agentes? La mayoría, más del 95, 97% de los agentes trabajan todas las zonas, trabajan todo lo que les llegue, todo lo que les den, venden cualquier propiedad,
trabajan con todos los clientes, se enfocan con compradores, con vendedores, se enfocan más en compradores que en vendedores y hemos hablado y les vuelvo y les comparto que el negocio, el secreto de este negocio es trabajar más con el vendedor. El comprador no sabe ni lo que quiere, depende de mil cosas, versus el vendedor que depende de cosas más pequeñas, más pocas. Hay más control del negocio, hay más control de tener un resultado mensual. Eh, hay agentes que hacen publicidad a cualquier cosa, a cualquier inmueble, a cualquier tema, no están enfocados, no ofrecen todo para todos y el tema del cobro de la comisión. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema con estos agentes? Que el propietario asume que todos los agentes son iguales, asume que todos ofrecen lo mismo, asumen que todos pueden hacer lo mismo. Y recordemos que el cliente siempre va a pagar por lo que no sabe hacer, por lo que no quiere hacer y por lo que no puede hacer. Entonces, cuando nos mostramos genéricos, asimismo el cliente nos percibe genéricos, versus lo que nos comentaba ahorita Esteban, de cómo lo perciben, de cómo lo ven, de cómo él ha aprendido y ha dominado. Esa es una habilidad de las más importantes del negocio y es comunicarle al cliente que si él quiere vender, hay unos pasos, hay unas pautas, hay un paso a paso para lograr ese resultado. Y que si él sigue, atiende, hace ese paso a paso, vamos a lograr el resultado, porque nosotros no vendemos inmuebles, lo vende el cliente. Nosotros lo que hacemos es ayudarlo a que resuelva una necesidad, ¿ok? Entonces, súper importante. Ahora, ¿qué más sigue por acá? ¿Qué es la diferencia o cuál es la diferencia entre un agente genérico y un agente especialista? ¿Y cómo esto influye en mis resultados? Lo que hemos hablado anteriormente. Conocer la zona. Yo debo especializarme en una zona. Yo debo saber antes y especializarme, entender, comprender cuáles son los precios de la zona. Que cuando un propietario a mí me entregue un inmueble, me diga, Cristian, tengo esta casa como me la entregaron el otro día, en estos días, Cristian, tengo un apartamento en 540 millones de pesos. Yo, ok, listo. Hice el estudio, el análisis. Me dio 100 millones por debajo. Le dije, ¿por qué el precio? Me dijo, no, porque es que no sé qué, no hay afán. Y, bueno, con todo respeto, no te puedo ayudar, porque todo lo que yo invierto y todo lo que yo haga, lo voy a perder, porque ahí se están vendiendo propiedades en 440 millones promedio y la tuya está en 540. No voy a tener ninguna, ni la más mínima oportunidad de vender tu propiedad. Entonces, y aquí hago un paréntesis. Si yo hubiese recibido esa propiedad, pasan años y nunca la vendo. ¿Qué va a decir el propietario? Esa gente es malo, la inmobiliaria es mala. Versus entender que a mí solamente me pagan por vender y que si ese inmueble está por encima de los 440 millones, no me va a generar ningún resultado. Entonces la pregunta es, ¿yo por qué voy a trabajar con un inmueble que no me va a generar resultados, sino que me va a generar gasto? ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando nos volvemos especialistas, entonces si yo ya hice un análisis en una zona y yo ya aprendí y voy a la zona, yo ya sé que las propiedades valen 440 y me entregan una en 460, yo le digo, mire, señor propietario, aquí el promedio están en 440 y lo que se ha vendido ha sido un promedio en 430. La diferencia entre vender en un mes y en un año es salir a un precio competitivo o salir a un precio por fuera del mercado. La diferencia, otra vez, entre que vendamos en un mes y en un año es el precio con el que salgamos a el mercado. ¿Ok? Entonces, la especialización nos vuelve expertos en el tema de la lectura de precios. Entender la demanda. Cuando manejamos una zona, sabemos qué tanta demanda tiene, sabemos qué tipo de inmueble tiene más demanda que la otra. Fuentes locales. Cuando nosotros nos especializamos en una zona, pues ya sabemos en dónde nos vamos a especializar, a dónde vamos a construir un inventario, a dónde vamos a buscar más tener relaciones con los clientes, con las personas, dónde me voy a hacer conocer, a dónde voy a llevar tarjetas, dónde voy a dominar y debo dominar un sector, dónde voy a enfocar todo mi esfuerzo que me va a generar más resultados. Contenido constante. Cuando aprendemos a dominar y a especializarnos, pues vamos a crear una comunicación dirigida a un solo sector, física,
virtual, redes sociales. Y luego, pues, el tema del seguimiento. Cuando el cliente nos ve como un especialista, pasa lo que pasa, por ejemplo, con Esteban. Ya el cliente empieza a decir, oh, qué chévere, o, ¿qué me recomiendas? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Esta persona sabe, esta persona es experta, esta persona me puede ayudar. Cuando una persona nos contrata es porque asume que tenemos las herramientas y conocimientos que él o ella no tiene. Entonces, cuando alguien nos contrata es porque asume que lo podemos ayudar. Cuando nosotros contratamos a un abogado, a un contador, a un especialista, es porque asumimos que esa persona tiene competencias, conocimientos y herramientas que nosotros no. Asimismo, cuando un cliente nos contrata, es porque piensa que somos ese especialista. ¿Qué es lo que pasa realmente en el mercado? En el mercado hay tanta competencia y hay tanta informalidad, porque en Colombia es un mercado informal, que a veces los clientes piensan que todos los agentes son iguales. Sin embargo, los que hacemos las cosas diferentes, marcamos la diferencia. Y los que dominan el mercado no son ni siquiera los que hacen las cosas súper bien, sino los que hacen las cosas medianamente bien, hoy en día dominan el mercado. ¿Ok? Súper importante. Ahora, dice, no gana el agente que más promete, gana el agente que más confianza genera sobre la zona, sobre el precio y sobre el proceso. Clases anteriores les he compartido. ¿El negocio qué es? Es un negocio de, todos dicen, no, un negocio de inmuebles. El inmueble es el tercer punto. Es un negocio de personas, es un negocio como es de personas, lo segundo es generar confianza y lo tercero es el inmueble. Es un negocio de personas, es un negocio de confianza. ¿Y cómo generamos confianza? Cómo nos vemos, cómo nos presentamos, cómo actuamos, lo que decimos y cómo asesoramos. ¿Ok? Es súper importante. No gana la gente que más promete, gana la gente que más confianza genera sobre una zona. Lo que comentaba Esteban al iniciar la clase de que el cliente le decía y tiene los chats de que dicen, uy, qué chévere lo que están haciendo, qué chévere tener esta información. Créanme que ese cliente, apenas Esteban venda esa propiedad que estoy segurísimo que la vamos a vender, ese cliente va a ser un cliente que te va a referir con muchos más. Y este negocio inmobiliario es como una bola de nieve, es como la bolita de nieve que baja por la montaña y que en la medida que va bajando crece. Ese es el negocio inmobiliario, es una bola de nieve. Y este negocio es básicamente eso, es personas, es que crean en ti, confianza. Y en este momento, si Esteban quisiera, dentro de su estrategia, decirle a este cliente, señora, ¿cómo se llame? ¿Conoces o tienes otra persona que sepas que quiera vender o que quiera comprar y yo le puedo ayudar? En este momento, ya Esteban puede solicitar referencias de esa persona y si en adelante vende y sigue en contacto con esa persona va a ser alguien que va a trabajar toda la vida con Esteban y va a ser alguien que va a trabajar para Esteban refiriendo, compartiendo la información de Esteban. Sí, que eso es otro tema. Con los clientes debemos estar siempre en contacto, recordación, etcétera. Y ese es básicamente el negocio. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a ver ahorita las 6 capas para dominar una zona. Hay 6 capas o 6 áreas que debemos dominar y es territorio. Es importante definir dónde y qué. En dónde me voy a enfocar y en qué tipo de inmuebles me voy a enfocar. Inventario. Conocer qué hay en el mercado en el momento, conocer qué está en venta, conocer cuál es la oferta y la demanda. Demanda, entender al comprador. ¿Por qué ese comprador está eligiendo esta zona? ¿Qué busca ese comprador en esta zona? ¿Qué es lo que quiere de esta zona? ¿Por qué un comprador elige esta zona y no otra? Entender al comprador me permite entender cuál va a ser el mensaje que voy a compartir. Y a partir de ahí voy a crear los mensajes que voy a enviar cuando publico una propiedad, cuando promociono una propiedad, las fotos, los videos. Si es una zona campestre, pues, ¿qué debe salir primero? Lo campestre. Fuentes locales, cuarta capa. Detectar antes que otros. Cuando yo defino una zona y entiendo una zona, pues yo debo saber dónde puedo encontrar clientes, dónde puedo encontrar propietarios, dónde puedo buscar, cuáles son esas fuentes locales
en donde yo debo estar. Hay grupos de WhatsApp, hay grupos de Facebook, hay comunidades, hay tiendas, negocios donde la gente más se reúne. Debo conocer eso. Contenido local, publicar criterio. Entonces, todo mi mensaje, todo lo que yo transmita en redes, estados, WhatsApp, lo que sea, debe estar enfocado en un sector, en un cliente, en una zona. Y seguimiento, pues estar pendiente, bueno, ¿cómo están, señor propietario? ¿Cómo le ha ido? Aquí estoy. Seguimiento no es solamente el que va a comprar, seguimiento es al vendedor, seguimiento es al cliente que ya le vendí. ¿Cómo me le va? Pasaba a saludar. Espero que esté muy bien. Recuerde que en lo que le pueda ayudar estoy aquí. Si tiene personas que me pueda recomendar, le agradezco. De pronto tiene 2 personas que me pueda referir en este momento para yo ofrecerles mis servicios. Ese es el negocio, ese es el trabajo. Entre más personas sepan a qué me dedico, más posibilidades tengo de hacer negocios. El tamaño de tu cuenta bancaria es proporcional al tamaño de tu base de datos, dicen los gringos. Muy bien. Primera capa, territorio. Elige dónde vas a ser recordado. ¿Qué zona quieres dominar? ¿Qué sectores incluye? ¿Qué sectores excluye? ¿Qué tipo de inmuebles quiero trabajar? ¿Qué rango de precios quiero manejar? Entonces, ¿qué zona? ¿Dónde me voy a especializar? Que ya muchos lo están haciendo. ¿Qué sectores? ¿Qué comprende esa zona que me voy a especializar? ¿De dónde a dónde está? ¿Cuáles son mis fronteras? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Y desde dónde voy a comenzar? ¿Cuál es el sector en el que más me voy a mover? ¿Qué sectores excluyes? ¿Qué zonas no pertenecen, cierto? A mi zona específica. ¿Qué tipo de inmuebles? ¿Y qué rango de precio? Miren, una vez que trabajé con una compañía, con una empresa que era de consultoría inmobiliaria, para mí eran los mejores que yo he conocido en estos 13 años, o sea, los mejores en el tema de consultoría inmobiliaria. Eran 2 tipos, pero unos tipos brutales, o sea, buenísimos. Fue de las mayores aprendizajes que yo tuve, fue con ellos. Eran consultorías inmobiliarias, ellos hacían consultorías en Colombia, en Perú, en Panamá, en Ecuador, en Latinoamérica. Son unos tipos recracks y tuve la oportunidad de trabajar con ellos, de ser mentoreado por ellos y habían creado, que es otra clase la podemos ver, una calculadora, un sistema que nos permitía identificar, basado en los ingresos que yo quiero lograr, todo un plan de trabajo. Entonces, por decir, yo quiero generar 20 millones mensuales, hay un plan que debo captar, de qué precio promedio, qué zonas, cuántas llamadas hacer, cuántos clientes, darles a conocer mi negocio. O sea, hay todo un sistema muy interesante y ese sistema que ellos tenían tenía una falencia, tenía un talón de Aquiles, que llaman. Y ese talón de Aquiles era que nosotros podíamos encontrar, decir, bueno, yo quiero generar 20 millones, quiero enfocarme en inmuebles de 1000, pues con uno que venda me hago 30, con uno que venda, sí, sí, con uno que venda me hago 30 o vendo 2 compartidos, me hago más de los 20, ¿cierto? Esa era como la capa superficial. Sin embargo, muchas personas no les funcionaba ese sistema y era precios en que se iban a especializar. O sea, sabían que se iban a especializar en el rango de 1000, pero el talón de Aquiles era me iba a ser más difícil, porque este negocio funciona, fluye, mucho es, como es un negocio de personas, funciona más cuando yo me muevo o me especializo en donde yo estoy. Entonces, si yo estoy en un sector que los inmuebles son 500,
800, un ejemplo, ese es mi nicho, ese es mi precio con el que yo más voy a fluir, con el que más personas, por ahí los resultados se hacían más posibles. Entonces, identificar en qué rango de precio me voy a enfocar es determinante también para toda la estructura de mi negocio. Entonces, por ejemplo, en el pasado alguien me decía, Cristian, yo quiero vender, hace años cuando una de 1000 de hoy valía por decir 2000, algo así. Cristian, yo quiero vender propiedades de 1000. Yo, ok, perfecto. ¿Dónde vives? No, vivo por allá en unas propiedades de menos valor. Yo, ok. La recomendación es que, pues, si tú vives en un sector de propiedades de 1000, tu mercado caliente o tu mercado natural es ese entorno, es con las personas que te relacionas, es con las personas que compartes, es las personas que saben de ti. Entonces, ese es tu mercado en el que te debes especializar. Ese es el mercado en el que debes empezar a construir todo tu inventario, ¿ok? Bueno, ahí me extendí un poquito. Entonces dice, así suena una zona bien definida, apartamentos familiares en Chía, bueno, definir una buena zona, ¿sí? Toda la sabana no es una zona, es una excusa, entonces, bueno, especialización. Ya. Muy bien, ahora, capa 2, inventario. Conoce quién compite contigo. Entonces, ya cuando me especializo en una zona, qué propiedades, debo identificar qué propiedades están publicadas en mi zona, qué inmuebles están en venta, qué mercados, qué propiedades, qué unidades tienen propiedades en venta, cuáles son los precios, cómo están presentadas, cómo están las publicaciones de mi competencia, cómo toman fotos mi competencia. Atención a esto, cómo son las fotos de mi competencia. Una de las maneras que nosotros marcamos mucha diferencia es en el tema de las fotos. Hay propiedades, hay agentes de grandes empresas multinacionales vendiendo propiedades de miles de millones con unas fotos que parecen hechas, mejor dicho. Entonces, ¿cómo está mi competencia? ¿Cómo está? ¿Qué fotos toman? ¿Cómo publican? ¿Cómo promocionan? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo puedo mejorar eso? ¿Contra qué compito? ¿Sí? ¿Qué errores tienen? ¿Qué competencia existe? ¿Qué oportunidades hay? ¿Ok? Es importante también ver con quién compito y con quién no. Una estrategia de venta es, cuando yo capto un inmueble, tengo una oportunidad de venta, pero si yo capto dos similares, las posibilidades de venta se multiplica por dos. Si yo tengo tres propiedades similares, mi posibilidad de venta se multiplica por tres, porque cuando un cliente viene ya no ve una, sino que ve dos, ve tres, ¿ok? Es súper importante y no necesito tener 10 inmuebles para vender uno, necesito tener uno bien captado. Y si capto y construyo un inventario similar, cuando venga un cliente va a tener varias oportunidades de ver propiedades, de elegir y pues yo de generar dinero. Dice, ahora mismo busca 5 propiedades, bueno, esa tarea se las dejo para que lo hagan. Busca 5 propiedades similares a tu perfil en portales, marketplace o redes, anota precio, bueno, pendientes a hacer ese tema de la investigación del inventario. Capa 3, demanda. Piensa como el comprador de tu zona. ¿Qué busca mi comprador? ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué objeta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Con qué compara? ¿Qué presupuesto maneja? ¿Qué zonas alternativas considera? ¿Qué lo hace decidir? Entonces, cuando yo me especializo en una zona, me permite entender un poco más también al comprador. Y cuando yo entiendo qué busca el comprador, por ejemplo, hace tiempo me entregaron una propiedad en una zona campestre, que eso fue después del COVID, que todo el mundo nos enloquecimos a buscar campo. Yo fui de los primeros que salí de la ciudad para el campo cuando después del COVID. Entonces, tenía una propiedad para la venta y la publicidad que hice de esa propiedad fue un video aéreo de toda la zona verde, la entrada a esa zona. O sea, mi video, mi publicidad, mis fotos fueron 70% entorno verde, piscinas, zonas sociales, y el 30% fue adentro, las habitaciones, los baños, la alcoba, la sala. ¿Por qué? Porque el comprador de la zona
Lo que elige, lo que busca un comprador que compra en una zona campestre, pues es campo. Pero ¿cuál es el error que hacen los agentes inmobiliarios? No, vendo un ejemplo, una casa en Chía y solamente muestra fotos del entorno, del interior, la baño, la sala, la cocina. Pero ¿qué busca una persona que busca una zona campestre? Verde, árboles, lagos, parques. ¿Qué busca después? De pronto piscina, pues, donde hay piscinas, juegos de los niños, el gimnasio, o sea, ¿qué busca una persona? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué busca hoy un comprador en tu zona? La pregunta es, ¿qué busca hoy un comprador en tu zona? La pregunta para ti es, ¿qué crees que buscaría un comprador en la zona donde tú estás? Otra pregunta es, cuando tú elegiste solo o con tu pareja el lugar donde estás, ¿qué fue lo que les llamó la atención? ¿Qué fue lo que buscaron principalmente para estar en el momento en donde están hoy? ¿Ok? Súper importante. Fuentes locales, capa 4, red de información de la zona. Fuentes locales, entérate antes de que se publique. Cuando ya tengo definido una zona, debo tener una relación con los porteros. Buenos días, porte, ¿cómo me le va? Buenos días, ¿cómo ha estado? Un saludo. Buen día, ¿cómo ha estado? Téngale obsequios, esta gaseosa, téngale obsequios estos 5.000, 2.000, no sé, para que compre algo. O sea, los porteros podemos hacer que ellos trabajen para nosotros. En Cali, en Medellín, hay inmobiliarias que se especializan en arriendos y literal le tienen hasta salarios a los vigilantes, a los guachimanes, a los porteros, como les digan. Hay inmobiliarias que le tienen hasta salarios en Cali, en Medellín en especial, a los vigilantes para que les refieran clientes que vendan y clientes que compran. He visto inmobiliarias que hacen rifas de motos solamente para los vigilantes. Por cada que refiera tienes una boleta. Conozco inmobiliarias que tienen salarios que les pagan 50.000 mensuales para que les informen y por cada que informen le pagan otros 50.000 más. O sea, para que dimensionen el poder que tiene trabajar con los porteros. El portero, por lo regular los porteros son bien chismosos y saben la vida de todos. Entonces ellos te dicen quién vende, quién no vende, por qué no vende, en cuánto vende, quién entra, quién no entra. Se saben todas las películas de todas las unidades. Entonces, son oportunidades. Los administradores, hay administradores que uno conoce, hace alianzas, hay administradores que es buena gente, no importa, pero hay muchos administradores que nos dicen, mira, si sabes quién vende, quién compra, yo te doy dinero, yo te comparto una comisión. Vecinos, comerciantes, abogados. Bueno, creo que por acá alguien levantó la mano, me pareció. Sí, Carolina. Yo, quería comentar algo así rápido del administrador, de lo que estás diciendo. Pues Sí, precisamente eso es lo que yo hice o les paso como mi tarjetito a lo que hago al administrador donde vivo. Y mira que ya me ha referido ya propietarios. O sea, ok, y fue súper rápido. Entonces, realmente sí funciona. Lo mismo lo de que tú dices de los vigilantes. Funciona un montón. Y ya por experiencia propia, sí funciona. Es muy chévere. súper. Bueno, no sé si han visto todos los compañeros de aquí de la oficina, que Carolina está subiendo, mejor dicho, propiedades a lo loco. Ya hoy nos dio un secreto, ¿sí? O sea, algo tan sencillo que podíamos hacer, que a veces uno dice, ah, estos administradores a veces como que no, pero miren, o sea, clave de testimonio de Carolina ahorita es que los administradores le están proporcionando negocios. O sea, súper chévere, Carolina. Muchas gracias por compartir. Buenísimo, buenísimo. Miren, vecinos, si yo me especializo en una zona, lo que hablábamos una vez con Mauricio, ¿qué debo hacer yo? Por verme el mejor vecino del barrio. Que no sé si Mauricio quiere comentar. Mauricio es muy serio, Mauricio es súper serio. Y luego de una vez que hablábamos y charlas y todo eso, pues tengo entendido que ahorita le sonríe pues a la mayoría de los vecinos. ¿Cierto, Sí, Mauricio? sí, es verdad, sí. Sí, yo antes saludaba solamente el que me saludaba, ahorita saludo, aunque me deje con el saludo. Hay vecinos que sí
son así, como parecen serios, pero la demora es que uno los saluda y son bien amables. Ah, bueno, imagínate, uno dice, ahí viene Don Amargo, y uno saluda, y no, resulta que no es Don Amargo y no Don Dulce. Entonces, súper chévere. Mire, los vecinos, saludar, anticipar, o sea, súper chévere. O sea, debo volverme el mejor vecino del barrio. ¿Qué hace el mejor vecino del barrio? Aparte de pues, el que es más comunicativo, el que toda la sabe, pues es el más amable, el que está atento. Este es un negocio, miren. Y ahí me parece que en Bogotá y en las zonas de Chía y esto hay una oportunidad muy buena de cuando somos amables, atentos, de saludar, de marcar mucha diferencia. Diferente a Cali, por ejemplo, que ya todo el mundo saluda, ¿sí? Todo el mundo habla, o sea, son como los climas influyen. Entonces, en Bogotá, en Chía, hay una oportunidad de saludar. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Gracias. O sea, de hacernos notar, de crear diferencia, de que la gente se sienta bien y diga, ve, qué chévere, ¿cómo me le va, vecino? ¿Cómo está? Venga, le comparto mi tarjeta, esto me dedico. O sea, eso es una manera de prospectar, de captar. Comerciantes, comercios de cerca, negocios de a los lados. Eh, cada zona tiene un mall, una peluquería, un supermercado, hacernos amigos de toda esta gente, entregar tarjetas, consumir servicios en estos sectores, decirle, buenas, ¿cómo está? Mira mi tarjeta, las puedo poner aquí, voy a un negocio, buenas, ¿cómo les va? Vean, les doy mi tarjeta, esto me dedico, o sea, eso es el negocio. Abogados, si conocemos abogados, pues que nos pueden referir, contadores, personas maestros, el que remodela, empresas de mudanzas, clientes antiguos, propietarios arrendadores, o sea, en la zona en la que me enfoco, hay muchos profesionales, muchos nichos de negocios, muchas zonas, muchos comercios, mucho mercado que se mueve, que es importante también darme a conocer en el sector, en la zona en la que me voy a especializar. Dice, mensaje modelo para fuentes locales. Estoy actualizando información del mercado en esta zona. Si conoce algún propietario que quiera vender, arrendar o valorar su inmueble, puede orientarlo profesionalmente. Entonces, esta es una manera de nosotros enterarnos, de anticiparnos a captar. El otro día que hacía la encuesta de, bueno, ¿qué quieren? ¿Qué nos podemos enfocar? Para los entrenamientos decían, quiero saber cómo me anticipo a un cliente que quiera vender. Entonces, estas son maneras. Hay otra manera que es la digital, hacer contenido a los vendedores, a gente que ve, ¿quieres vender o comprar en Chía? ¿Quieres vender en Chía? Ah, yo estoy pensando en vender, me anticipo. Y esta forma, manera física, también me sirve para anticiparme, para estar al frente, para que me conozcan, para volverme el experto, para volverme el más conocido. ¿Ok? Muy bien. 5, capa 5. Autoridad visible en la zona, contenido local, publica criterio, no solo propiedades. Entonces, ideas de contenido que posicionan, hablemos del tema digital. Hagamos contenido, no solamente, he visto que Mauricio hace mucho contenido, he visto los videos de Mauricio que está el video, no hay nadie y sale a un lado, sale, ta. ¿Quieres vender? Sale por acá. ¿Quieres vender? Sí, entonces me ha parecido muy chévere. Entonces, crear contenido. ¿Cuál es el contenido? No solamente vendo esta casa, sino así se está moviendo el mercado en Zipaquirá. Hablemos de Mauricio. Así se, así se mueve el mercado en Zipaquirá. Así se mueve el mercado en Zipaquirá. E inventas o buscas ChatGPT, Cloud, ¿cómo estamos moviendo el mercado en Zipaquirá? Quiero crear un video. Ya las IAs nos ayudan mucho con eso. Eso es contenido para mis redes sociales. Para un video para mis estados de WhatsApp. WhatsApp ya es una red social cuando permite publicar estados. WhatsApp ya es una red social. Crear contenido para WhatsApp, crear contenido para Instagram, para Facebook, para grupos locales, para donde quieras. 3 errores al vender en Cajicá. 3 errores al vender en Zipaquirá. ¿Qué buscan los compradores en la Sabana Norte? ¿Qué buscan los compradores en Zipaquirá? Precio publicado no es precio de cierre. ¿Por qué algunas propiedades no reciben visitas? Miren, estos son algunos ejemplos de contenido que podíamos estar generando para nuestras redes sociales, enfocados en un sector para volvernos una autoridad de la zona. El contenido local hace que el mercado te asocie con una zona. Publicar propiedades no es suficiente. Hay que publicar
criterio, autoridad, que la gente te vea. Hay una frase que a mí me castigaba mucho, me daba mucho látigo, y era: no vende el que más sabe, vende el que más se muestra. No vende el que más sabe, vende el que más se muestra. Entonces, eso es súper importante. Todo el tiempo mostrarnos. No vende el que más sabe, sino el que más se muestra. Capa 6, constancia, que posiciona, seguimiento. Entonces, ¿seguimiento qué es? La autoridad se construye con la repetición. ¿Qué es seguimiento? Repetición de contenido en mis redes, en mis estados de WhatsApp. O sea, estar siempre visible. Repetición de mis contactos, estarle diciendo a la gente todo el tiempo: aquí estoy, cómo me le va, cómo he estado. Personas clave que considero de la zona que pueden beneficiarme del crecimiento de mi negocio, saludarlos, escribirles, mostrarles. En mis estados todo el tiempo, una llamada de vez en cuando, repetición de conversaciones, hablar con esos clientes que ya les he vendido, que ya me han buscado alguna vez, que los he atendido de alguna manera. Repetición de seguimiento, personas que les he hecho seguimiento, volverles a hacer más seguimiento. Repetición de análisis de la zona. La zona todo el tiempo está cambiando, la zona todo el tiempo está variando, la zona todo el tiempo están saliendo nuevas propiedades en venta, todo el tiempo están saliendo nuevos compradores. Siempre debo estar en movimiento. Yo me acuerdo que había una vez una propiedad en venta que, dos experiencias. Yo pasaba y decía: no alcancé a llamarla, la llamo mañana. Y pasaba: me olvidé. Y siempre pasaba. Y vi un aviso de esos de que venden las papelerías. Y en menos de una semana que volví a pasar, vi un aviso de una inmobiliaria. Yo dije: bueno, la propiedad era mía y no actué. Otro me la ganó. Había otra propiedad, yo llamé. No me interesa inmobiliaria. Volví, llamé, volví, llamé, volví, llamé. Y siempre llamaba al mismo propietario. Un día dije: no voy a llamar a más este propietario. Y otro día pasé y estaba una inmobiliaria. Entonces mi insistencia, cuando el cliente ya ve que no sabe, no quiere, y cuando ve que ya no puede, termina contratando una inmobiliaria. Entonces, seguimiento es también la repetición de estas actividades. Una publicación no posiciona, la constancia sí posiciona. Bueno, aquí hay una metodología pues que le doy un nombre que llama metodología Domina, y es definir la zona, observar el mercado, mapear conjuntos o sectores, informar al mercado, nutrir relaciones, activar campaña. ¿Ok? Entonces, domina, como sus iniciales, define la zona, observa el mercado, mapea conjuntos, visita, da vueltas, conoce en redes, marketplace, portales, informa al mercado, crea contenido, crea valor, hazte conocer, nutrir relaciones, saluda, llama, mensajes, visita y activar campañas. Ya la captación en el tema digital. Entonces, 6 pasos, un solo objetivo: volvernos una autoridad en una zona, volvernos los más reconocidos en la zona, ¿ok? Entonces, aquí hay unos cuadritos que los voy a compartir ahí al grupo, que es, bueno, identificar en qué conjuntos, qué zonas, qué sector me voy a especializar, qué tipo de inmuebles, qué rango de precios, qué fuentes voy a empezar a buscar, dónde voy a elegir, dónde voy a encontrar estos inmuebles en venta, dónde voy a encontrar estas oportunidades y algún paso siguiente que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, una meta: 5 conjuntos, 5 inmuebles revisados, 3 fuentes locales y 2 ideas de contenido. ¿Ok? Es como una recomendación. ¿Vale? Que ya por tiempo no alcanzamos a hacer el ejercicio y bueno, no estábamos preparados para hacer el ejercicio, pero este video va a quedar grabado para que hagamos el ejercicio. Otro ejercicio: mensaje de posicionamiento. Soy Cristian Muñoz, asesor inmobiliario de la multinacional americana RE/MAX Sabana. Estoy especializado en ejemplos Zipaquirá, ayuda a propietarios, soy especializado en la Sabana, ayuda a propietarios de Zipaquirá a vender con estrategia, precio correcto y compradores mejores filtrados. Esto puede ser un mensaje, una llamada,
igual para ahí tenemos una clase de cómo llamar. Soy Laura, soy asesora especializada en apartamentos familiares en Chía, ayuda a propietarios a vender con estrategia, precio correcto y bueno, un mensaje que podemos mandar, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta en el momento de una llamada, en el momento de un mensaje. Ahora, otro ejercicio. Contenido de autoridad local. Entonces, hoy revisando propiedades esto puede ser parte de una llamada. Encontré algo importante, muchos inmuebles no fallan por falta de compradores. Esto es contenido para redes sociales. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es el paso a paso para crear contenido que sea viral? ¿Cómo creo contenido en las redes sociales? Primero, ¿y cómo me enfoco? Me especializo en redes sociales. Busco una zona, identifico un problema, enseño algo y hago un llamado a la acción. Entonces, un ejemplo, esto es un video. Hoy revisando propiedades en Zipaquirá, encontré algo importante. Muchos inmuebles no fallan por falta de compradores, sino por precio, presentación o falta de seguimiento. Si tienes una propiedad en Zipaquirá, escríbeme valor y revisamos tu caso. Esto ya puede ser el contenido de un video. Esto ya puede ser un carrusel. Esto puede ser un reel. ¿Ok? Esto puede ser una historia ya aquí creada. Y acá nos podemos ayudar con el tema de la IA para que nos ayude a traer en una zona. Actúe como experto en captación inmobiliaria, posicionamiento local y contenido para agentes inmobiliarios. Necesito posicionarme como especialista en Zipaquirá, hablando de Mauricio, para captar apartamentos, casas. Crea un mensaje de posicionamiento personal, 10 ideas de contenido para propietarios, 5 historias de Instagram para generar familiaridad, 3 reel educativos sobre errores de vender en una zona, un mensaje de WhatsApp, un mensaje para pedir referidos, un mensaje para administradores, porteros, una mini campaña de 7 días para que los propietarios me perciban como especialista. Entonces, porfa, tómenle en una foto, si pueden, un pantallazo a esta diapositiva. Recuerden que todo el tiempo estamos comunicando, tómenle foto, compártanlo en redes, etiquétenme como mentor inmobiliario en mis redes, yo los reposteo y eso es generar también contenido. Aquí me estoy capacitando, aquí estoy haciendo tal cosa, aquí estoy preparándome, o sea, todo el tiempo estar en la mente de las personas diciendo qué estoy haciendo, mostrar qué estoy haciendo, captando un inmueble, tomando unas fotos, aprendiendo todo el tiempo, ¿vale? Entonces los invito a que tomen una foto para que lo tengan. Y igual yo la voy a compartir y me etiquetan, ¿vale? @mentor.inmobiliario. Entonces dice, no uses frases genéricas. Aquí está un prompt de la IA que ya podemos literal utilizar para que la misma IA nos ayude a crear toda esta estrategia con mensajes, ideas de contenido. O sea, aquí está básicamente 8 pasos para crear esa estrategia de especialización. ¿Ok? Dice, la IA acelera, el criterio local lo pones tú, revisa y adjunto todo antes de publicar. Entonces, la IA nos ayuda, pero nosotros somos los que debemos darle pues el contexto más claro. Muy bien. Y bueno, tareas para que se lleven, para que las hagan, es revisar. Cuando nosotros no tenemos, cuando nosotros tendemos a paralizarnos a veces, que a veces sentimos que no sabemos qué hacer, es porque cuando la mente no tiene una meta clara, cuando nosotros no tenemos claro un paso a dónde arrancamos y a dónde llegamos, cuando no tenemos clara una meta, la mente tiende a paralizarse. Entonces, la manera de nosotros no paralizarnos, o si sentimos que nos paralizamos por algo, es porque no tenemos la meta clara, no tenemos claro cuál es el paso a seguir. Pasa mucho en el negocio inmobiliario que tenemos tanta información que a veces no sabemos por dónde comenzar. Entonces, tener metas claras nos ayuda a movernos, a que funcione, a que fluya, a que la energía se mueva. Entonces, vamos a ponernos metas. Vamos a identificar, vamos a mapear 10 conjuntos o 10 zonas o 10 sectores de donde me voy a especializar. Voy a buscar e identificar 10 inmuebles en redes sociales, en portales. Voy a identificar y a buscar 5 fuentes locales. Voy a identificar 5 fuentes de información. Portero, portal, ir a recorrer una unidad, a un mall. Voy a crear un mensaje de posicionamiento. ¿Cuál va a ser mi mensaje de posicionamiento? Voy a publicar una historia sobre la zona.
como un ejemplo de lo que vimos ahorita. Voy a crear un reel, perdón, o un post educativo. Ya vimos varios ejemplos. Voy a mandar 10 mensajes a personas que yo sé que son claves, que están en la zona o en el sector en el que yo me estoy especializando. Voy a hacer 5 seguimientos. Ya vimos que seguimiento no es solo compradores, seguimiento es repetición de tareas, de actividades. Y el pipeline actualizado, pues es como tener un CRM, que tengo entendido que en RIMAX tenemos un CRM. Si no lo tenemos en RIMAX, pues podemos tener uno en Excel, de donde vamos manejando todo el tema de la base de datos, ¿ok? Nosotros si abrimos el WhatsApp, miramos cuántos contactos tenemos y ahí ya tenemos literal una base de datos gigantesca, que son personas que al contarles qué hacemos, ya podemos tener muchas oportunidades. ¿Cuál es la diferencia? Es de toda esa base de datos, quiénes se especializan o quiénes viven o quiénes interactúan o están en la zona en la que yo me voy a enfocar. Esos son los clientes más importantes para mí, son los con los que mejor voy a tener esa relación, con los que más voy a interactuar, con los que más quiero tener esa cercanía, porque son personas que me pueden ayudar a replicar y a multiplicar mi alcance, ¿ok? Y dice, el mercado recuerda a la gente que se repite con claridad. Entonces, muy bien. Bueno, vamos aquí hasta ahorita. Voy a responder preguntas. Bueno, ya van a ser las 11. Quiero responder preguntas. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Para finalizar el día de hoy. ¿Sí? Mauricio, levanta la mano. Cristian, una pregunta. Bueno, tú mencionabas dentro de las captaciones cuando uno inicia, empezar como en el mercado natural que uno tiene, ¿verdad? El círculo en el que uno se desenvuelve. ¿Qué recomendación tendrías para cambiar de mercado, para subir a un ticket más alto? ¿Qué se puede hacer en esa transición? Mira, yo vivía hace algún tiempo, te hablo pues de una experiencia personal. Yo viví en algún tiempo, en un momento, vi en un promedio, un precio promedio de apartamentos, que en ese momento eran los que más se vendían en Cali. Y yo dije, cuando aprendí esto, de la especialización de los mercados, me fui a una zona a vivir, a una zona que era el doble del valor de donde yo estaba. Me fui a una zona donde yo vivía, que era el doble del valor, y todas las propiedades eran de ese valor, o sea, eran del doble y más altas. Entonces, me metí en esa zona, me fui a vivir allá y empecé toda mi gestión en esa zona, ¿sí? Entonces, ahí digamos que subí de una manera, por decirlo así, como casi que orgánica, de ticket. Esa fue una que yo hice en algún momento. Ahora, otra forma puede ser, tú estás en un sector, ¿cierto? Y por lo regular los sectores tienen zonas más baratas, más caras. Entonces, empezar con hacer todo el esfuerzo y todo lo necesario para entrar, por decir, a ese sector que tú quieres especializarte. Entonces, lo primero es tratar de hacer la primera captación en esa zona. Cuando tú ya entras a un sector, a un edificio, pues la idea es captar propiedades iguales, lo más similares posibles, ¿sí? Y empezar a relacionarte más con ese sector. Ir más al sector, buscar más propiedades en el sector, ir a la peluquería, al supermercado, a la tienda, a todas esas cosas del sector para empezar a generar esa autoridad. O sea, todo lo que vimos, pero enfocado en una zona, ¿sí? Entonces, esa es como la idea. La manera digital, ya crear un mensaje hacia esa zona de manera digital. Entonces, ya digamos, en tu discurso de Zipaquirá, ya decir, si estás en Zipaquirá, si estás en tal zona, en Zipaquirá, empezar a crear un diálogo hacia ese nicho. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Es como la idea, o sea, debes primero mentalizarte y identificar primero qué zona te vas a especializar, como lo que veíamos hoy, hacer el perímetro de qué comprende ese sector en el que te vas a especializar y empezar a hacer todas esas actividades basadas y enfocadas en ese sector. ¿Sí? Esa es la manera.
Lo ideal es que pues quede no tan lejos de donde estás, de donde tú vives, de donde te muevas, ¿sí? Es como lo ideal. Si de pronto no te vas a cambiar de zona, por lo menos que no quede tan lejos, que quede una zona que sea fácil acceder a ese sector, ¿ok? Porque lo que siempre hemos hablado, vender una propiedad de 100 millones es las mismas tareas, el mismo ejercicio, el mismo desgaste que vender una de 1000. ¿Cuál es la diferencia? Pues, y la de 1000 no me alcanzan los bolsillos del pantalón para meter la comisión. La de 100 sí, ¿ok? ¿Ok? Muy bien. No sé si Mauricio, si respondí tu pregunta. Sí, Cristian, muchas gracias. Ok, muy bien, con mucho gusto. William, ¿levantaste la mano? Sí, señor, tengo una consulta, no sé si amerita de pronto otro día para una capacitación, es el precio. O sea, yo siento que de todo lo que hablamos hoy es ese tema del precio, es como la punta, como la reina de este juego de ajedrez. Y digamos, entonces, en un supuesto, yo visito un inmueble X, el vendedor expone un precio y no sé qué herramientas puedo utilizar o cómo se puede determinar si ese precio está aterrizado o no está aterrizado. Esa es una gran incógnita que tengo. Mira, William, que lo que tú acabas de decir, que, que lo que yo más repito, ¿cierto? El otro día que nos reuníamos todos los días de las mañanas, yo creo que me olvidé cansón repitiendo lo mismo. En Colombia, a diferencia de Estados Unidos, yo me formé, mi experiencia es con multinacionales americanas, Century 21, eh, eh, XP, eh, Keller Williams, ¿sí? Y ellos, las franquicias RIMAX, que actualmente estoy, ellos tienen ya definidos unos programas de formación, tienen capacitaciones, o sea, los que le dieron formalidad al negocio inmobiliario en Colombia fueron las franquicias, fueron las multinacionales americanas inmobiliarias, fueron los que le dieron forma a este negocio, porque anteriormente el agente inmobiliario era el de la agendita, lo más informal. Las franquicias como RIMAX fueron las que le dieron forma a este negocio. Pero, ¿qué pasa con este tema? Que en Estados Unidos, o cuál es la gran diferencia de Estados Unidos a Colombia, que en Estados Unidos existen plataformas que se llaman el MLS o el Multiple Listing Service, que es donde todos los agentes que primero tienen que estar certificados, o sea, es una carrera en Estados Unidos, no cualquiera puede ejercer como agente inmobiliario. Cuando son agentes, todos los inmuebles los deben subir a esta plataforma. Y en esta plataforma, el agente cuando capta el inmueble, ahí ya aparece cuándo construyeron el inmueble, cuánto se vendió, en cuánto se compró. O sea, aparece todo el récord y toda la historia completa del inmueble. Entonces, un agente inmobiliario en Estados Unidos, cuando recibe un inmueble, mira la plataforma, dicen, ok, ese precio, ok, ya saca un precio, ya se enfocan más es en el tema de la exposición, en el tema de la publicidad. La diferencia de Colombia y gran mayoría del mercado latinoamericano es que acá nosotros no tenemos información de nada. Acá medianamente lo que tenemos es el avalúo catastral. Anteriormente habían personas que decían el avalúo catastral multiplicado por no sé qué, dividido con no sé cuándo, te da el valor comercial. Hay personas que dicen que el valor catastral te da el valor comercial. Y eso no es cierto. El valor catastral es el valor que le pone el gobierno para identificar qué promedio porcentaje cobrar de impuesto. Bogotá trata de que el valor del avalúo catastral sea en promedio del 90%, en Cali y otras ciudades el 70%, pero eso no aplica, no es real, o sea, no es así, porque el mercado depende de la oferta y la demanda. Ejemplo, pandemia, tapabocas de 300 pesos que se conseguían en todas partes, luego de la pandemia llegaron a costar hasta 3,000 pesos, oferta-demanda. Mucho tapaboca, vale nada. Poco tapaboca,
valen mucho. Yo nunca había visto tapabocas marcas Nike, marcas Prada, marcas Gucci, marcas, no sé si vieron todas esas marcas italianas en tapabocas, ¿sí? Oferta y demanda, eso mismo pasa con el inmueble. Ahora, para responder tu pregunta, la tarea más importante y más difícil, y que es el 80% de la venta, es identificar el precio del inmueble. Porque en el precio, William, tú sabes si una propiedad que te entregan la vas a vender o no. En el precio tú sabes si esa propiedad te va a dar resultados o te va a hacer perder tiempo. ¿Sí? Porque no se trata de, bueno, no, que el que más capta, no es el que más capta, es el que más vende. Y el que más vende es el que más se enfoca en tema de precio. Ahora, ¿cómo lo haces? Hay un PRON que de pronto, Claudia y Mauricio, de pronto, que los demás ya se desconectaron. Sí, yo compartí, sino que mi WhatsApp me lo bloquearon. Yo compartí un PRON unas semanitas antes, si lo pueden de pronto compartir nuevamente para que lo vea William, de cómo usamos la inteligencia artificial. Yo uso Gemini, que me ha parecido la más acertada para el tema de precios, para que me ayude a identificar más o menos un precio del mercado. Esa es una herramienta hoy con IA. ¿Cuál es la metodología tradicional, William? Tú debes, primero que todo, si te entregan una propiedad, es una metodología que utilizan los evaluadores profesionales. Se llama la metodología por comparativo o basada en el método basado en el método comparativo del mercado, análisis de mercado comparativo del mercado. Los evaluadores, para hacer un avalúo de una propiedad o de una empresa o de un negocio, utilizan el análisis de mercado comparativo, análisis de mercado basado en método comparativo. ¿Qué es? Por ejemplo, donde tú vives, haz el ejercicio donde tú vives, William. Sí, perdón que te interrumpa. Ahí recordé cuando uno tiene un avalúo desarrollado por un profesional, ellos usualmente colocan en ese mismo avalúo 3, 4 propiedades de la zona con sus precios y el valor por metro cuadrado. Le entregan un avalúo con un poco de cháchara y de fórmulas y de cosas, pero el método más importante es el comparativo, el que más utilizan. ¿Sí? ¿Y cómo lo sacan ellos? Yo he tenido evaluadores que me han llamado, Cristian, ¿sabes qué precio de tal propiedad? Cuando nos volvemos expertos en una zona, tenemos más autoridad que un evaluador. Entonces, ¿cuál es la metodología? William, básicamente, hacer el ejercicio con tu propiedad donde tú estás. ¿Cuánto crees que podrías pedir? Un ejemplo, lo hagas tú ahorita que terminemos. Ahora identifica, busca fuentes, busca afuera, donde vive, qué están vendiendo, busca inmuebles en venta. Buenas, o escribe para averiguar por el inmueble, ¿cuánto piden? Busca en internet, en tu zona, en donde tú vives, qué inmuebles hay en venta. Entonces, utiliza mínimo unos 6 comparables de propiedades que están en venta, que la condición es que las características sean lo más parecidas posibles. Un conjunto residencial, todas son iguales. Un condominio, todos son iguales. Entonces, lo mínimo es, coge unas 6 propiedades comparables y haz el ejercicio. Suma las 6, divide lo que te da en 6 y eso te da un precio promedio. Por ejemplo, propiedades de 500, una 550, 530, suma 6. Te da 3.600. Esos 3.600 lo divides en 6. Te da 535, un ejemplo. Precio promedio de la oferta. Ahora, ¿qué nos da el valor real del mercado? Saber en cuánto se vendió una propiedad. Eso nos da el valor real del mercado, es cuánto se vendió. En el estudio trata de identificar en cuánto se vendió la última. Súper importante. Si no identificamos, hay una parte del análisis de mercado comparativo, hay una fórmula que es, a eso que sumaste por 6, que dividiste en 6, réstale el 5%. ¿Qué es el 5%? En promedio, cuando un cliente saca un inmueble a la venta, en promedio de lo que sale a lo que la deja, está entre un 4 y un 6%. 4 a un 6. Entonces, a lo que te da, réstale entre un 4 y un 6%. Eso te da más o menos, entre comillas, cuál podría ser un precio promedio de venta de un inmueble. ¿Qué está pasando hoy en día, William? Que eso por eso es tan bonito
para mí lo más importante en este negocio en Colombia es entender esto. Hoy en día, ¿qué está pasando? Las constructoras, ustedes han escuchado de las burbujas inmobiliarias, ¿cierto? Han escuchado las famosas burbujas inmobiliarias. ¿Quiénes generan las burbujas inmobiliarias? Las constructoras. Luego de la pandemia, todo lo que se construye ahora está súper elevado. Por lo menos en Cali, apartamentos terminados se están vendiendo en 210, 220. Y apartamentos nuevos, sin acabados, están saliendo en 220, 230. O sea, ¿qué prefiere el cliente? ¿Comprar nuevo, sin acabados, o comprar listo, ya completo, todo en el mismo precio o menos? Entonces las constructoras, cuando sale la propiedad sin acabados en 220, dice el que tiene la de 200, dice, bueno, pero si están sin acabados vale 220, ¿yo por qué voy a pedir 220? Voy a pedir 250, ¿sí me hago entender? Eso hace que los precios se suban y se formen las burbujas inmobiliarias. ¿Y cuáles son las burbujas? Cuando la gente dice, no, yo no pago eso. Entonces, ¿qué pasa? En este momento está pasando que los clientes están subiendo los precios. ¿Pero qué se está vendiendo? No vende el que vende en 250, sino los que están vendiendo en 220. Entonces, hoy hay que tener cuidado. Inclusive si uno contrata hoy en día, William, a un evaluador, ellos están usando la metodología de la oferta y te están dando avalúos con precios por encima. ¿Sí? Entonces, el primer ejercicio es el análisis de comparativo del mercado. Réstale entre el 4 y el 6. Y luego de eso, ahí tienes un precio estimado. Apaláncate de la IA. De pronto, si pueden, alguno, Claudia o Mauricio, si pueden ver por ahí el PRON y lo pueden recompartir, les agradezco. Apaláncate de la IA. Hay un PRON que tú le agregas la ubicación, el área, la vetustez es la edad, te ayuda un poco, te ayuda a hacer ese análisis, pero hazlo tú manual para que lo domines. Y la siguiente manera de probar ese precio es salir al mercado. ¿Cuál es la recomendación? No salir al precio que te salió más alto, sino salir lo más cerca al mínimo para que cuando salgas al mercado, pues tu inmueble sea más llamativo, más atractivo, sea más visible y lo vendamos más rápido. ¿Sí? Parte de la estrategia. Y si en un precio no se ha vendido, ¿qué sigue? Pues la prueba que sigue es, salimos en este precio, lleva una semana, lleva 2 semanas, lleva 3 semanas, no se ha vendido. ¿Cuál es la recomendación, señor propietario? Si estamos haciendo publicidad, si tenemos buenas fotos, si tenemos buena exposición y no se ha vendido, ¿qué es? ¿Qué creerías tú, William? El precio. ¿Qué hacemos, señor propietario? Mire, yo ya hice esto, yo ya hice esto, yo ya hice esto, yo ya hice esto. ¿Cuál es la recomendación? Hagámosle un ajuste al precio y volvemos a repromocionar. Yo creo que ahí tocó un tema importante o un punto importante, Cristian, es saber y poder identificar qué afán tiene el cliente, el vendedor. ¿Quiere vender rápido? Total. ¿No quiere vender rápido? ¿Quiere ganarse un buen billete en la venta? No sé. Entonces, como identificar eso para saber qué nivel de urgencia hay en esa venta. Hay una clase que yo ya hice, que está por ahí guardada, voy a compartírtela, que la hice con Propi, con Wasit, que me invitaron el año pasado, que habla precisamente de eso. O sea, el negocio es, o la habilidad más importante de este negocio es aprender a identificar esa necesidad del cliente y aprender a comunicarle por qué, hablarle en su idioma, por qué salir a este precio va a ayudarle a resolver la necesidad, ¿sí? Voy a compartírtela, voy a buscártela y te la comparto en el grupo, que habla básicamente es eso, o sea, el negocio, como es un negocio de personas, debo prepararme con un informe, mire, esto es el mercado, mi recomendación es, ¿quiere vender en un mes o en un año? En un mes, bueno, para que andamos en un mes, debemos salir al mercado. Si salimos al igual que el mercado, vamos a competir con todos. Si salimos por encima, nos vamos a demorar. Debemos salir un poquito más por debajo del mercado. Por eso la recomendación de salir al análisis un poquito más arriba, que eso ha sido clave de muchos colegas, compañeros tuyos de acá, en vender en menos de 30 días. O sea, aquí, en este grupo tenemos personas, incluyéndome, que hemos vendido en menos de 30 días. Propiedades que según otros estadistas pueden demorarse 6 y 1 año en venderse. Es un tema de precio, ¿vale? Entonces,
aprender a comunicar esto, el tema del precio. Voy a buscar la clase de esa clase de guión, creo que es una clase de guión, no sé si la tenga, de cómo preparar al cliente, de que entienda. Ejemplo, William, ¿por qué quieres vender la propiedad? X. Nadie pregunta. Siguiente pregunta. ¿En cuánto tiempo te gustaría vender la propiedad, William? Nadie pregunta eso, ¿no? Pues lo más pronto. Ah, bueno, William, para que vendamos en ese tiempo, hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera, identificar, hacer un análisis de beneficios, hacer un análisis de la propiedad, identificar las ventajas y beneficios de la propiedad. La segunda es, con esta información, encontrar al cliente ideal, a quién le vamos a comunicar. Y la tercera es hacer un análisis de mercado. Lo que va a definir o lo que va a hacer que eso funcione, que vendamos en el tiempo que tú quieres, es el precio que salgamos al mercado. Entonces, los 3 pasos que son es hacer un análisis de beneficios y ventajas de la propiedad, luego identificar con esto a quién le vamos a llegar y lograr la más completa exposición. Y el paso más importante es el tercero, y es identificar cuál es el precio del mercado, ya que este es el que va a permitir que vendamos en el tiempo que tú quieres, en el tiempo indicado. Hay una información adicional para ti, William, que se la digo yo a los propietarios. En este momento ya tenemos estadísticas que de cada 100 compradores, en promedio solo 5 compran en menos de 30 días. Entonces, si queremos vender en el tiempo que tú quieres, debemos ajustar la estrategia, salir a un precio competitivo, salir lo más cerca al mercado, al precio más competitivo, al precio más bajo de la competencia, no bajo por debajo, sino pues mirar qué hay en el mercado y salir un poco más abajo para llegar a ese 5%. ¿Sí? Entonces, este pequeño guión y esa pregunta en cuánto tiempo quiere vender es lo que te permite a ti llevar al cliente a decirle, bueno, usted quiere vender, esto es lo que hay que hacer, ya queda la decisión en tu cancha. Si el cliente dice, no, yo la quiero vender 50 millones por encima, no tengo afán, no sé qué, ahí es donde nosotros debemos decir, bueno, sigo con esta propiedad y lo voy con informes pidiendo que bajemos y probamos, o le digo definitivamente, no, pues no, porque no voy a ganar comisión con eso. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Todo el sentido. Eso Todo que el sentido. hablamos ahorita, en este momento, William, es la clave de ahora en adelante que estás empezando, en que tengas o no tengas resultados. Esa captación, esa comunicación, ese mensaje. Llegar preparado, como te digo, nadie nació preparado. La mayoría de agentes inmobiliarios, nadie hace lo que te estoy diciendo. Nadie pregunta en cuánto tiempo quiere vender. Nadie manda un informe, hace informes, crea un análisis. Casi nadie hace eso, porque no saben hacerlo. Reciben el inmueble al precio, lo publican y se demoran meses en venderlo. Acá nosotros vendemos en menos de 30 días. Hemos vendido y vendemos en menos de 30 días, 2 meses, 1 mes, pero no 6, 1 año. ¿Sí? Todo es un tema de precio. Un estudio que hicieron en el Perú, no encontré en ningún otro lugar. ¿Por qué las personas compran un inmueble? Primero, precio. Segundo, beneficios, zona, seguridad, precio es lo más importante que una persona define un inmueble. Tú eres comprador, vas a comprar un inmueble. El comprador sabe más cuánto vale una propiedad que un vendedor. Tú miras cuánto vale esta, cuánto vale esta. ¿Cuál compras tú? La que más se ajusta y la que vale menos. Si hay competencia, ¿ok? Entonces el precio es súper importante, ¿vale? Pues no sé, William, bueno, nos pasamos hartos de tiempo. No sé si respondí tu pregunta. Sí, ahí tengo más herramientas. Gracias. Gracias, Súper bien, Cristian. súper chévere. Dale, con mucho gusto. Y bueno, para finalizar, bueno, si no tienen más preguntas, hagamos este compromiso. Bueno, mi zona será, ¿en cuál me voy a especializar? Mi tipo de inmueble será, ¿cuál me voy a especializar?
mis 3 sectores primarios serán, mi mensaje de posicionamiento será, y mi próxima acción será, escríbelo. Lo que no se escribe no se ejecuta. Entonces, si pueden tomarle una fotico, y aquí nos vamos organizando. Nuevamente, la diferencia entre los agentes que se cansan, que no avanzan, que se salen de este negocio, y los digo por experiencia propia que me he querido salir. Al principio me quise salir por ahí unas 5 veces y no me salí porque no encontré algo diferente a hacer. Es cuando no tenemos la preparación, no tenemos claridad, no tenemos todo esto que hemos visto acá. Y esto que vimos acá son años, literal, son años de aprendizaje. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, finalizamos por el día de hoy y quedamos pendientes entonces de la clase número 4. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, Listo, muchas gracias. gracias. Feliz día y bueno, Gracias. estoy atento a lo que necesiten. Gracias. Y compartan, por favor, en el grupo, qué les gustó, en el grupo de nosotros, compartan qué más les gustó de la reunión de hoy, qué les hizo más clic, por favor, compartan, ¿vale? Bueno, Ok, feliz listo. día. Feliz día. Bendiciones.